Muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos a Ana lee Letra y Sentido. Hoy me preparé el mate como corresponde para chequear que esté perfecto, temperatura. Le puse un poquito de miel a la noche, un poquito más dulce. Bienvenidos entonces a este programa. Vamos a leer este libro hermoso, Buscaré, Señor, tu rostro, de Francisco Juberías, que parece que viene muy interesante. Ya leímos la introducción, el capítulo primero, ahora vamos a avanzar con el capítulo segundo. Este capítulo se llama ¿Qué es oración? No es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Esta frase célebre de Santa Teresa. Hechos estos preámbulos, para salir al paso de todo lo que pudiera enturbiar el concepto genuino de oración, vamos a precisar en qué consiste con la mayor brevedad que podamos. Santa Teresa, la gran maestra de la oración, dice: no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Es decir, que según el pensamiento de la gran doctora, la oración es una intimidad amorosa con Dios. Por lo mismo, no consiste en leer mucho, ni en reflexionar mucho, ni en tener bellos y levantados pensamientos sobre Dios y sobre las cosas de Dios, ni en sacar firmes resoluciones y propósitos, aunque esto vaya casi siempre necesariamente implícito. La oración es, ante todo, asunto de corazón, de amor, de afecto, de voluntad. Quien haya llegado a entablar este contacto amoroso con Dios, aunque sea con las ideas más sencillas, aunque sea con una sola idea, aunque sea sin ninguna idea fija y determinada, éste ha hecho verdaderamente oración. Puede ser que una oración muy elevada. El alma que se siente estar empleada en Dios, descansando en Dios, estar bien con Dios, aunque no pueda saber cómo, aunque le parezca que no hace nada, que no se esfuerza, que está perdiendo el tiempo, está haciendo verdadera y auténtica oración. Debemos advertir, sin embargo, que este reposo en Dios no debe procurarlo ella, sino dejarse llevar de Él cuando se sienta atraída. San Juan de la Cruz dice que por poco que sea este atractivo, sería perder el tiempo procurarlo y exponerse a engaños lamentables, pues está más allá de nuestras fuerzas, aún ayudadas de la gracia ordinaria. El alma, por lo que a ella se refiere, debe procurar siempre esforzarse por pensar en Dios y en sus cosas, y sobre todo, mantener vivo en su corazón el fuego de los afectos, de la tendencia amorosa hacia el Señor, aunque sea de una manera vaga y general. De modo que el fruto y el valor de la oración se han de medir no por lo que se ha pensado, sino por lo que se ha intimado. Hemos dicho antes que este reposo y sosiego en Dios no debe el alma procurarlo, pero sí debe hacer lo posible por disponerse a él, huyendo del barullo y atractivo de las cosas exteriores, de la dispersión de las potencias, imaginación, entendimiento y voluntad, esforzándose por reducirlas cada vez más a la sencillez y a la unidad en sus operaciones,
hasta lograr concentrarse en una tendencia única y profunda, amasada de luz y amor, que trae al alma paz y sosiego inalterables en una callada expectación de Dios. Toda el alma se hace anhelo profundo y silencioso, brazos tendidos que salen al encuentro de Dios. Esta disposición que el alma, desde luego, puede llegar a conseguir con sus fuerzas, es la mejor preparación. Diré más, la única, para llegar a conseguir ese reposo en Dios de que ya hemos hablado. Espero que con lo que aún nos queda por decir en los restantes capítulos, ha de quedar más claro todo esto, que es de una trascendencia enorme en la vida de oración. Pero no puede acabar todo en esto. Se ha de procurar que esta intimidad lograda durante la oración se prolongue a lo largo del día y de las ocupaciones, siquiera como un rescoldo santo guardado en el corazón, que aflore muchas veces afuera con esas palabras, esos gestos, con esas aspiraciones que nacen espontáneamente de lo más hondo del alma. Esto, a los principios, sucederá de tarde en tarde, pero si se hace la oración de la manera indicada, irá sintiendo el alma en medio de las ocupaciones del día y cada vez con más frecuencia una necesidad honda y suave de levantarse y henchir los pulmones en la atmósfera de Dios, buscándolo amorosamente en la intimidad de sí misma. Por eso, tuvo un grande acierto quien definió la oración como una convivencia con Dios. Esto es ni más ni menos una auténtica convivencia con Dios, con todo lo que esto lleva consigo. Porque convivir no solo supone la materialidad de vivir juntos bajo el mismo techo, sino una constante compenetración de afectos, de aspiraciones, de dolores. La convivencia, es cierto, tiene sus llamadas horas de intimidad, en que los miembros de la familia se reúnen en el hogar y se comunican mutuamente sus afanes e inquietudes. Pero la convivencia no se rompe cuando las imposiciones de la vida obligan a la separación física, porque los corazones de todos viven unidos. Sigue la muda conversación de los efectos. El hogar sigue ejerciendo sobre todos una latente fuerza de atracción. Interesante. Esto es exactamente lo que debe ser nuestra vida de oración. Ha de tener sus horas de intimidad, que serán aquellas que dediquemos exclusivamente al trato con Dios. El hogar, por otra parte, lo llevamos en nosotros mismos, en la esencia misma de nuestra alma, donde mora la Trinidad Santísima. Pero al acabar estos coloquios de tú a tú con nuestro huésped divino, no ha de quedar rota la convivencia. Durante las ocupaciones del día ha de permanecer siempre latente esa fuerza secreta que nos arrastra hacia nuestro centro. El deseo de volver a descansar solo en Él ha de aflorar frecuentemente como un suspiro en nuestro corazón. Siempre que haya esta comunicación continua con Él, siempre que estemos amorosamente ocupados en Él o con Él o descansando en Él, siempre estaremos haciendo oración. Se llegue a ello por el camino que se llegue y en el lugar que sea, y cuanto menos tiempo se emplee en el camino y menos complicaciones tenga éste, mejor. La oración, pues, no puede reducirse a esos ratos aislados de intimidad. Tiende por su misma naturaleza a hacer oración de todo nuestro día y de todas nuestras ocupaciones. La oración es un contacto vivo con Dios y tiende de sí misma a transformarnos en Él, a divinizarnos y divinizar todas nuestras cosas. Para dejar más aclarada esta noción de oración que tanto nos importa,
no estará de más añadir algunas precisiones tanto sobre la oración vocal como sobre la oración de petición, ya que en torno a ellas puede presentarse, se han presentado de hecho, algunas oscuridades. Por lo que se refiere en primer término a la oración vocal, hagamos estas precisiones. Puede decirse que la oración vocal es un trato de amistad con Dios que se manifiesta por medio de la expresión externa de la voz. Si esto es así, se ha de convenir en que, por su misma naturaleza, puede ser tan eficaz como la mental. De hecho, ha habido santos que han gozado de las más altas gracias de la oración contemplativa, como San Antonio María Claret, que ha podido afirmar de sí mismo: la oración vocal a mí me va mejor que la pura mental, gracias a Dios. En cada palabra del Padre Nuestro, Ave María y Gloria, veo un abismo de bondad y de misericordia. Dios nuestro Señor me concede la gracia de estar muy atento y fervoroso cuando rezo dichas oraciones. En la oración mental también me concede el Señor, por su bondad y misericordia, muchas gracias, pero en la vocal lo conozco más. La razón de todo esto la da muy atinadamente Santa Teresa. La puerta para entrar en este castillo es la oración y consideración, no digo más mental que vocal, que como sea oración ha de ser consideración, porque la que no advierte con quién habla y lo que pide, y quién es quien pide y a quién, no la llamo yo oración, aunque mucho menee los labios. Y la misma Santa Teresa confirma esta doctrina con algunos casos conocidos por ella misma y en todos semejantes a lo que de sí mismo nos dice San Antonio María Claret. Escribe la santa: conozco una persona que nunca pudo tener sino oración vocal, y asida a ésta lo tenía todo, y si no rezaba íbale el entendimiento tan perdido que no lo podía sufrir. Mas tal tengamos todas las mental. En ciertos paternosters, que rezaba a las veces que el Señor derramó su sangre, se estaba, y en poco más rezado, algunas horas. Vino una vez a mí muy congojada, que no sabía tener oración mental ni contemplar, sino rezar vocalmente. Preguntéle qué rezaba y vi que, asida al paternoster, tenía pura contemplación, y la levantaba el Señor a juntarla consigo en unión. Y bien se parecía en sus obras recibir tan grandes mercedes, porque gastaba muy bien su vida. Ansí la ve al Señor, y hube envidia de su oración vocal. Si esto es verdad, como lo es, no penséis los que sois enemigos de contemplativos, que estáis libres de serlo, si las oraciones vocales rezáis como se han de rezar, teniendo limpia la conciencia. Por lo tanto, las preferencias y las ventajas habrá que mirarlas a nivel individual, psicología, temperamento, formación, etc. Hay que reconocer, sin embargo, que la oración puramente mental de suyo se presta más al recogimiento. En todo caso, cuando las oraciones vocales están prescritas por la Iglesia o por las reglas y constituciones del instituto, hay que atenerse a ellas en contra de la propia inclinación. No se pueden abandonar con el pretexto de que aprovecha más el alma empleando este tiempo en la oración mental. No sería un camino acertado, sino ilusión y engaño. Dios premiará la obediencia. Por mucha que sea la preferencia personal por la oración mental sobre la vocal, hay algunas de estas oraciones que no deberían nunca abandonarse, aunque no estuvieran prescritas. Una parte, siquiera, del Santo Rosario. En lo tocante a la oración de petición, se encuentra también frecuentemente por ahí algunos prejuicios y puntos oscuros. Unas veces se la tacha de individualismo y egoísmo,
La oración, se dice, ha de ser del todo desinteresada. Pero aquí hay que distinguir varias cosas. Primero, la oración de petición no tiene por qué ser necesariamente individualista. Se puede pedir por necesidades individuales o de ámbito muy amplio. Segundo, que aun tratándose de peticiones personales o de ámbito que no sobrepasa los intereses inmediatos de la persona, puede ser la oración perfectamente lícita. Jesús la usó y nos autorizó a que la usáramos. Y no sólo cuando la oración de petición abarca necesidades universales o generales, sino también cuando se trata de peticiones con intención prevalentemente personal. Tercero, la oración de petición sería desviada y desaconsejable cuando se dirigiera únicamente a satisfacer intereses egoístas. Otras veces se objeta que la oración de petición es de baja calidad y que es preferible dirigir los vuelos del espíritu a esferas más sublimes, como serían la oración de adoración, de complacencia en los atributos de Dios, de alabanza, de acción de gracias al Señor. Es verdad que hay otros géneros de oración superiores a la oración de petición, pero esto no quiere decir que el alma se haya de mover siempre y obligatoriamente en esas alturas, ni que de hecho le sea siempre a ella lo más provechoso. Lo cierto es que se trata de una manera excelente y provechosa de orar. Muchas veces aparece en la Sagrada Escritura practicada y aconsejada, incluso por el mismo Jesús, como hemos dicho. Las preferencias en cada caso por un género u otro de oración dependerá de las circunstancias concretas de cada alma y de las particulares mociones del Espíritu Santo. Se objeta otras veces que es una oración inútil y aún contradictoria, pues Dios conoce de antemano nuestras necesidades y lo que le vamos a pedir. Tiene San Agustín a este propósito un párrafo precioso que vamos a reproducir. Escribe el Santo Doctor: en realidad oramos a uno que antes de pedírselo nosotros ya sabe qué es lo que necesitamos. Él mismo lo dijo, Mateo 6:8. El hecho de habernos enseñado a orar puede sorprendernos si pensamos que lo que Dios pretende es llegar a conocer nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras necesidades. Pero no es lo que pretende, ya que lo conoce muy bien. Lo que pretende es que mediante la oración avivemos nuestro deseo, a fin de que estemos lo suficientemente abiertos como para poder recibir lo que ha de darnos, pues su don es muy grande y nuestra capacidad pequeña y reducida. Capítulo 3. Orando en toda ocasión en el Espíritu. Efesios 6:18. Para esto procure ser continuo en la oración y en medio de los ejercicios corporales, no la deje. San Juan de la Cruz. Consejos a un religioso. El problema. Quien quiera que haya tenido un poco de contacto con las almas que buscan sinceramente a Dios, sobre todo si se trata de almas consagradas, se habrá encontrado enseguida con un grave problema, bien difícil de resolver en la práctica: el modo de conjugar una vida espiritual intensa con el agobio sofocante de las ocupaciones de cada día. Este problema ha cobrado en nuestro tiempo un grado tan notable de agudeza que se convierte frecuentemente en un verdadero torcedor de la conciencia para las almas que quieren ser leales con las exigencias de Dios y con el sentido más profundo de su consagración. El Concilio se ha hecho eco de estas exigencias cuando dice que los miembros de los institutos religiosos deben cultivar con todo empeño el espíritu de oración y la oración misma. Y el motu proprio Ecclesia Santa, para la aplicación de este decreto, recomienda expresamente a los superiores que no recarguen de tal manera a los religiosos de actividades exteriores que no les quede tiempo de sosiego y tranquilidad de ánimo necesarios para el cultivo personal y para la atención a las cosas del espíritu, para la intimidad con Dios. La Sagrada Congregación para los Religiosos e Institutos Seculares, en el documento sobre la dimensión contemplativa de la vida religiosa,
ha insistido en la necesidad de unir interioridad, actividad, contemplación, acción, servicio, oración, considerándolos no como dos realidades distintas o yuxtapuestas, sino como dos aspectos esenciales e integrantes de la misma y única realidad. A pesar de estas recomendaciones tan graves y tan autorizadas, el problema es tan complicado y difícil de resolver que no es de esperar un pronto remedio al mismo, a pesar de la mejor voluntad de los superiores. Por eso, dejando a ellos y a su conciencia la resolución de esta dificultad en la medida de lo posible, quiero ahora ocuparme de él de una manera más simple y directa, tratando de salir al paso de la dificultad en el terreno de la práctica inmediata y según las posibilidades de cada individuo. Dios no se contradice, y este problema pudiera aparecer en muchos casos concretos insoluble. Por un lado sabemos, hablo principalmente de almas consagradas, que Dios nos exige vivir en una estrecha intimidad con Él, para llegar a las más altas cimas de la unión, si es que la vida consagrada ha de tener algún sentido. Pero a esta vida de intimidad constante con el Señor no es posible llegar sin una porfiada atención a nuestro interior, al huésped divino que mora en lo más secreto de nosotros mismos. O, si queremos decirlo de otra manera, sin una profunda y prolongada vida de oración. Ya lo decía San Pedro de Alcántara, la oración prolongada es madre de la oración elevada. Pero en muchísimos casos esto, al parecer, resulta totalmente imposible por la opresión constante de las ocupaciones exteriores que absorben materialmente todo el tiempo, y aun esto no sería lo peor, sino los resultados que acompañan siempre a este continuo ajetreo de cada día, fatiga material y espiritual, desasosiego interior, ansiedad y desazón por no llegar a cumplir ni materialmente bien con el agobio de los deberes, pérdida de la facilidad para el recogimiento interior y desabrimiento para las cosas del espíritu. Entonces nace espontáneamente la pregunta, ¿es que Dios se estará contradiciendo a sí mismo? Efectivamente, exige por un lado llegar a las más altas cimas de la unión con Él, lo que no se puede llegar a conseguir sino con el ejercicio prolongado de la oración. Mas por otro lado, la obediencia, que es también expresión de la voluntad de Dios, nos abruma de tales y tan continuas obligaciones que de hecho imposibilitan encontrar el tiempo y el sosiego suficiente para llevar a la práctica de cada día la oración prolongada, condición indispensable para llegar a conseguir esos altos grados de unión con Dios. ¿Qué hacer ante semejante antinomia? Desde luego hemos de convenir en que, a pesar de todas las apariencias, Dios no se contradice a sí mismo, si nos pide cosas irrealizables. Debe encontrarse alguna solución en la práctica a este conflicto. Estas soluciones pueden ser muy varias. Me voy a concretar a proponer una de las posibles soluciones a los lectores que yo considero particularmente sencilla y eficaz. Y puedo dar fe de esta eficacia, pues está bien constatada en la práctica por los felices resultados que ha producido en las almas que han sido constantes en su cumplimiento, dentro del marco de su vida diaria. Advierto desde luego que solo este programa de urgencia no basta para ser santos, pero sí que bastará para hacer santos, pues abrirá el camino a exigencias de Dios cada vez más altas y orientará con seguridad al alma en la ascensión hasta la unión con Él. Dos medios muy eficaces. La oración prolongada. Esta parece ser la dificultad más irreductible. Descubrir el modo de concordar una actividad agotadora de todas las horas útiles del día con las horas largas y sosegadas para entregarse a la oración y a la convivencia con el Señor. Claro está que no se puede estirar el tiempo indefinidamente, ni alargar el día más allá de las 24 horas. Sin embargo, sí que se pueden arbitrar algunos medios que lleven eficazmente a conseguir el fin que pretendemos. Dos de ellos quiero exponer a mis lectores, cuyos buenos resultados, si se practican con constancia, puedo garantizar.
Primero, los paréntesis espirituales. Queremos llamar así a una práctica que vamos a proponer ahora y que podía explicarse de esta manera. Dividir el día en 4 partes o paréntesis, 2 que abarquen la mañana y otros 2 la tarde. Uno de estos paréntesis se abrirá al comenzar las tareas, que normalmente suele coincidir con el término del desayuno, y podía cerrarse hacia media mañana. Entonces se abre otro paréntesis que podría concluir con el fin de las tareas de la mañana, que suele coincidir a su vez con la hora de la comida. Ya por la tarde se abriría el primer paréntesis al reanudar los trabajos y abarcaría hasta media tarde, abriéndose entonces el segundo, que se prolongaría hasta terminar las tareas del día. Es de aconsejar que se abra cada uno de estos paréntesis a hora fija, para no dejarlo a la improvisación y obligarse y acostumbrarse, porque si se deja para cuando a uno se le ocurra, para cuando se tengan ganas, pierden estos paréntesis toda su eficacia. Es mejor obligarse a un tiempo fijo y bien determinado. Por ejemplo, antes de comenzar tal ocupación, al terminar tal otra, clases, recreos, etc. Es natural que hasta ir adquiriendo el hábito se olvidará muchas veces. Esto no ha de preocupar. Lo importante es que una vez empezado, no se abandone por pereza o desidia, que el Señor vea que los fallos no proceden de mala voluntad, sino que se deben a pura limitación humana. ¿Y qué se debe hacer en estos paréntesis? Esto es lo más importante, junto con la perseverancia. Puede realizarse lo que vamos a decir en cualquier lugar donde uno se encuentre en aquella ocasión. Si fuera posible retirarse unos instantes a la iglesia u oratorio, sería preferible, porque convida más al recogimiento y facilita el repliegue del alma dentro de sí misma. Pero no es necesario, y puede realizarse, como decimos, en cualquier parte. Se hará entonces un esfuerzo, todo lo enérgico que sea menester, para aislarse de las cosas de fuera y vaciarse de las preocupaciones que se llevan dentro, poniendo, como suele decirse, en ello los 5 sentidos y todas las energías del alma, para reconcentrarse en la propia intimidad y llegar a un contacto estrecho con Dios, por un acto de fe vivísimo en su ministerio trinitario, presente y actuante en el alma, por un anhelo vehemente de llegar a su posesión perfecta, por un acto encendidísimo de amor, hasta que llegue el alma a tener conciencia de que ha logrado un contacto estrechísimo con Dios, aunque sea en la oscuridad de la fe. Para lograr esto, no es necesario formular palabras ni siquiera formar conceptos concretos y variados. Basta un esfuerzo poderoso para centrar en este sentimiento todas las mejores energías del alma, imaginación, pensamiento, afectividad, corazón. Sin embargo, no pocas veces ayuda el servirse de algunas jaculatorias particularmente unciosas y llenas de contenido teológico. Señor, no puedo, mientras me veo embargado por las urgencias de esta vida, centrar todas mis energías en tu alabanza, como hacen los bienaventurados en el cielo, y como haré yo mismo durante toda la eternidad. Pero quiero en estos instantes unirme a ellos con todas las fuerzas de mi alma y cantarte: Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. O también: Señor, me creaste para ti, pero solo en el cielo podré estar fijo en ti con todas las energías de mi mente y de mi corazón. Sin embargo, al menos en estos instantes, te digo que te quiero amar con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. A cada uno el corazón le podrá dictar fórmulas semejantes. Lo importante, repetimos, es que se llegue a realizar ese encuentro directo y profundo con Dios en la intimidad del alma. Verá el lector que hemos empleado muchas palabras en explicarlo, pero el tiempo que se necesita para realizarlo es muy breve cada vez. Unos instantes, alrededor de medio minuto, pueden bastar. Nadie, por muy ocupado que se encuentre, podrá alegar la excusa de que no le queda tiempo para llevar a cabo esta práctica.
El tiempo que se pide para ella es insignificante, un par de minutos cada día y divididos en 4 partes. ¿Es esto mucho pedir a un alma consagrada para llegar a conseguir la finalidad más alta y aún única de su vida, como es la perfección de la caridad por la acabada transformación en Dios? Pero aquí se nos puede hacer una objeción más grave con respecto a su eficacia. ¿Qué tiene que ver todo esto con aquella oración prolongada de que hablábamos al principio? ¿Es que 2 minutos fragmentados pueden suplir aquella hora y media o 2 horas seguidas que pedía San Pedro de Alcántara? La objeción tiene su sentido. Mientras del alma misma dependa, ha de hacer cuanto esté de su parte para procurarse este tiempo prolongado de oración, debiendo estar bien convencida de que Dios no suplirá su pereza, ni la levantará a grados altísimos de unión, si no pone eso que está de su parte. Pero el mismo San Pedro de Alcántara nos advierte: el que fuere pobre por sus muchas ocupaciones, no deje de ofrecer su cornadillo como la pobre viuda del templo, porque si esto no queda por su negligencia, aquel que todas las criaturas provee conforme a su necesidad y naturaleza, proveerá a él también según la suya. Precisamente de este cornadillo de la viuda estamos hablando, y aparte de la generosidad de Dios, que lo compensará según su magnificencia, puede tener también por sí mismo la eficacia de la oración prolongada, como probará el alma que es asidua en ejercitarlo. Y es que se debe preparar en algo que es de suma importancia. No habría penetrado en la naturaleza y en la intención de este ejercicio el que pensara que queda reducido a los pocos segundos que en él se emplean. Es posible que durante la primera temporada, después del esfuerzo realizado por llegar al contacto con Dios y logrado éste, pasados aquellos instantes y absorbida de nuevo la atención por la urgencia de las ocupaciones exteriores, todo se diluya en la ineficacia o poco menos. Pero no siempre será así. Si se persevera en el ejercicio a pesar de todas las solicitaciones para abandonarlo, en vista de sus escasos resultados, observará el alma fiel que llega un tiempo en que, sin que ella se lo proponga, al volver a las ocupaciones interrumpidas y centrar en ellas su atención, no todo se evapora, sino que allá en el trasfondo del alma queda como un rescoldo vivo que la sigue algún tiempo, como una estela de luz divina, de perfume del cielo, que la embarga y la rodea sin que ella haga ningún esfuerzo expresamente para conservarlo. Esto, a los principios, es breve, puede durar 5 o 10 minutos, un cuarto de hora, pero a medida que se persevera en este ejercicio, se verá cómo gana en extensión y profundidad hasta llegar a embargar el alma desde uno de estos paréntesis al otro, con diversos grados de intensidad, como en una especie de flujo y reflujo de una marea ascendente que la mantiene de una manera continua centrada en Dios, envuelta en una atmósfera divina, que es la oración continua de que nos hablaba San Pablo, y que tanto ha ponderado siempre la mejor tradición espiritual cristiana. Y esto, sin perder un ápice de la dedicación y la perfección de las obligaciones que se traen entre manos. Hemos llegado a conseguir la oración prolongada cuya necesidad requería San Pedro de Alcántara. Y por aquí podremos comprender ya que Dios no se contradice y que se puede compaginar bien una vida de oración intensa y extensa con un día absorbido por las ocupaciones. Basta un poco de buena voluntad y de constancia para conseguirlo. 2. La hora de intimidad. Aún queremos señalar una segunda práctica, como prometíamos. Puede sustituir a la otra o también ser combinada con ella, pues no se excluyen mutuamente. Tal vez esta pueda ser la mayor utilidad para aquellos temperamentos rebeldes a toda sistematización y encasillamiento demasiado estrecho de las ocupaciones.
aunque sus exigencias y su mecanismo sean tan sencillos como dejamos expuesto. Con todo, habrá que mantener la atención un poco en vela, para que no se pasen de largo esas 4 ocasiones en que es necesario reconcentrarse sobre sí mismo a tiempos fijos para oxigenar el alma en esos contactos fuertes con el Señor. Este ejercicio que ahora proponemos tiene esta ventaja: basta con ponerlo en práctica una vez cada día. El otro ejercicio, por su parte, también tenía sus ventajas, sobre todo el prolongar el contacto con el Señor, o al menos la atención por conseguirlo a lo largo de casi todo el día. La nueva práctica puede llevarse a cabo de esta manera. Por muy colmado de ocupaciones que esté nuestro día, tanto que no permitan dedicar el trato con el Señor por propia iniciativa, ni un cuarto de hora conseguido, seguramente que sí podrá encontrarse alguna hora, y aún horas en que, sin poder abandonar la ocupación, la habremos de llevar a cabo nosotros solos o casi solos y en silencio y retiramiento. Preparar unas lecciones, corregir unos ejercicios, dedicarse a un trabajo manual, a los oficios de casa, etc. Se sabe ya por el ordenamiento de las ocupaciones que cada día a tal hora podemos disponer de un rato prolongado en que trabajamos solos o casi solos. Pues bien, esta podría ser la hora consagrada a la intimidad con el Señor. Y se podría llevar a cabo de esta manera: al principio mismo, reconcentrarse unos instantes en la propia intimidad con el Señor, poco más o menos de la misma manera que hemos indicado en la práctica anterior. Se puede decir al Señor algo parecido a esto: bien quisiera, Señor, poderte consagrar este rato con exclusividad de toda ocupación que me distraiga, pero tú ves que no me es posible, pues tengo estas ocupaciones señaladas por la obediencia que no puedo abandonar. He de tener ocupados en ellas mis sentidos, mi imaginación, mi entendimiento. Pero hay algo que no es necesario tener ocupado en ellas. Es el corazón que me queda del todo libre para ti. Desde ahora lo pongo a tu lado y quiero que, como una lamparita espiritual, esté siempre consumiendo amor junto a ti. Desde ahora, Señor, comienza la hora de nuestra intimidad. Después de estos segundos iniciales en que se establece el contacto directo con el Señor, podemos dedicarnos y con todo interés a nuestras ocupaciones. Podrá suceder, como antes decíamos, que en la primera temporada comúnmente ya no volvamos a acordarnos más del Señor durante toda la hora, o que suceda pocas veces, pero si somos perseverantes se irá experimentando, como en el caso anterior, que el recuerdo amoroso aflora cada vez más con frecuencia a la superficie del alma. No es necesario interrumpir el trabajo para atender a las llamadas del corazón. Basta decir al Señor: sí, no me olvido de que esta es la hora de nuestra intimidad. Quiero que mi corazón siga muy unido a ti, y continuar con la ocupación. Esta amorosa tensión interior irá invadiendo de una manera progresiva toda esa hora, ganando al mismo tiempo en intensidad, de modo que llegue a convertirse en realidad, en una verdadera hora de oración, tan fructuosa y más que si se pasara con el mayor recogimiento en el oratorio. La razón de todo esto es algo que no se puede olvidar nunca, y en lo que tanto insiste de una u otra manera Santa Teresa de Jesús, que la oración es asunto de corazón, de voluntad, más que de entendimiento y de esfuerzo de las otras facultades. Por lo tanto, mientras la voluntad está en activo y persevera en la unión con Dios, que desde el principio buscaba, se salva lo que es sustancial en la oración. Será una oración soterránea, poco explícita, pero verdadera, porque los deseos santos y los más profundos anhelos del corazón van enderezados a Dios. Es otra manera de procurar también la oración prolongada, que conducirá infaliblemente a la oración elevada, si,
como dice Santa Teresa, Dios ve perseverancia y buena voluntad. Con esta exposición podríamos dar por terminada la explicación de la naturaleza de la oración, pero queremos añadir unas breves consideraciones inspiradas en dos pasajes evangélicos que vienen muy bien a nuestro propósito. El primero es una pequeña parábola, la de la levadura, pero que es tal vez, en su pequeñez, la parábola más profunda y llena de significado del Evangelio. Dice Jesús: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó toda. Mateo 13:33. ¿Qué levadura es esta? Jesús mismo dijo que el reino de los cielos está dentro de vosotros, Lucas 17:21. Es decir, la levadura es Dios mismo presente en nosotros. Esta levadura divina instalada en lo más hondo de nuestro ser trata de hacernos fermentar, de transformarnos, de divinizarnos, en una palabra. La masa somos nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra alma con sus potencias, nuestras actividades, nuestros proyectos, nuestras relaciones. Todo esto ha de ir fermentando, todo esto ha de ser transformado por la levadura divina. Más podríamos preguntarnos, siendo el poder de la levadura infinito para obrar esta transformación, ¿qué sucede que no nos transformamos o nos transformamos tan lentamente? La respuesta podríamos encontrarla en el segundo pasaje evangélico a que nos referíamos, la curación de la hemorroísa. Se acercó por detrás y tocó la orla del manto de Jesús y al punto se paró y el flujo de su sangre. Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Dijo Pedro: Maestro, la gente te aprietan y oprimen. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque he sentido que una fuerza ha salido de mí. Lucas 8, 44, 45. Aquí está la explicación. Tal vez apretemos a Jesús y oprimamos a Dios en nosotros, pero no le tocamos, o le tocamos muy de tarde en tarde y muy superficialmente. Para que la masa fermente, es necesario que el contacto con la levadura sea profundo y continuo. De lo contrario, o no fermenta o lo hace muy lentamente. Para divinizarnos es también necesario tocar a Dios, ponernos en contacto con Él, contacto profundo y continuo. Ahora bien, los espíritus no se toman, como los seres materiales, por una pura adyacencia externa, sino por medio de sus facultades espirituales. Nos pondremos en contacto con Dios cuando pensemos en Él, cuando le recordemos y sobre todo cuando le deseemos y le amemos. Y fermentaremos rápidamente si todo esto se hace profundamente, continuamente y con intensidad. El contacto con Dios, aplicar nuestras facultades a Él, es a lo que llamamos oración. Se comprende, pues, que sin la creación profunda y continua es inútil pretender fermentar a lo divino, transformarnos en Dios. Cerremos este capítulo con unas fervorosas palabras de San Ambrosio. Elevemos, por tanto, nuestros espíritus al sumo bien. Estemos en Él y vivamos en Él. Unámonos a Él. Huyamos de aquí, pues huir en espíritu, aunque sigas retenido en tu cuerpo, puede uno seguir estando aquí y estar ya junto al Señor, siempre que tu alma se adhiere a Él. Y si andas tras sus huellas con tus pensamientos, sigue sus caminos con la fe, si te refugias en Él. Pues la saciedad, el placer y el sosiego están en descansar en Dios y contemplar su deleite. Así terminó el tercer capítulo.